vamos a tratar la idea del espacio de representación. Proviene de un libro llamado Contribuciones al pensamiento de Silo, que está compuesta de dos partes. La primera llamada Psicología de la Imagen y la segunda llamada Discusiones historiológicas. Silo es un pensador argentino tan interesante como poco conocido. Sin embargo, para nosotros es muy significativo y con el tiempo dedicaremos más videos a explicar ideas suyas. Abajo les dejaremos los enlaces para los que quieran ampliar la información. Este video será una introducción al tema del espacio de representación y en otros videos trataremos de darle más detalle y contexto. En principio se trata de responder a la pregunta de cómo es que el cuerpo llega a moverse desde adentro. Es decir, por ejemplo, si yo imagino que salgo a la calle, ¿cómo es que al final esa idea mueve a mi cuerpo y finalmente salgo a la calle? Parece una pregunta sencilla, pero tiene toda una historia dentro de la filosofía que, por cierto, no vamos a tratar hoy. Antes que nada, necesitamos dar una definición precisa de sensación, percepción e imagen. La sensación es un cambio de tono en un sentido que produce una impresión o registro. Cambio de tono quiere decir que cuando el ojo ve un color o el oído oye un sonido, se dan variaciones en el sentido que acaban siendo registradas en la conciencia. Algo muy importante que tener en cuenta es que no solo tenemos los 5 sentidos clásicos externos, vista, oído, gusto, tacto y olfato. También tenemos sensaciones internas de nuestro cuerpo que dividimos en sensaciones kinestésicas que delatan el movimiento y posición. Y por otro lado, multitud de receptores de presión, temperatura, acidez y otros que nos dan la sensación interna del cuerpo a la que llamamos senestesia. La sensación es una especie de átomo teórico. Las sensaciones nunca van solas y se estructuran en percepciones, es decir, las percepciones son conjuntos organizados de sensaciones. Las percepciones se memorizan y se pueden representar. Las imágenes son representaciones que provienen de percepciones que han sido estructuradas y formalizadas por la conciencia. Es decir, no son una simple copia de las percepciones. Las imágenes representadas nos permiten reconocer las cosas que percibimos. Cuando percibimos un coche, lo reconocemos gracias a la imagen de coche que tenemos en nuestra memoria y que aflora al percibirlo. Esa imagen guarda no solo las imágenes de diferentes tipos de automóviles en diferentes perspectivas y situaciones, sino también que integra los ruidos, sus olores, su tacto, etc. Por eso, al oír una bocina nos viene a la conciencia la imagen visual de un coche, por ejemplo. Por cierto, aunque la mayoría de los ejemplos que ponemos son de imágenes visuales, hay imágenes sonoras, como una canción. Imágenes de sabores y así puedes recordar cómo sabe una galleta calpurriana o cómo huele la leche cuando se ha pasado. Seguramente, cuando recordamos el sabor de una comida, nos viene a nuestra conciencia el aspecto visual que tiene. Esta estructura de las imágenes que reúnen información de diferentes sentidos permite la traducción de un sentido a otro. Oigo una campana y me represento visualmente una campana. Siento ardor de estómago y sueño con un fuego. Este mecanismo de traducción de imágenes nos será muy útil para comprender otras cosas más adelante en nuestra explicación. La imagen puede transformarse. Estoy viendo el teclado y puedo cerrar los ojos y representarlo en el mismo lugar donde estaba antes. Pero puedo imaginarlo un poco más a la derecha o detrás de mí. Las representaciones se desvinculan de las percepciones de origen y la imagen las puede cambiar libremente. Más grande, más pequeño, se convierte en otra cosa y así hasta convertirse en un elefante rosa
moteado, por ejemplo. Pero ojo, aunque ahora me represente un elefante rosa, para nosotros siempre será un teclado que se convirtió en elefante. Y esto es así porque la estructuración de la imagen integra su historia, las representaciones anteriores vinculadas a ese objeto. La imagen sirve también para movilizar el cuerpo, por ejemplo. Yo puedo imaginarme a mí mismo extendiendo mi mano y tomando un vaso de la mesa. Puedo imaginar eso dentro de mí y el brazo no se mueve, pero puedo imaginar el movimiento de manera que mi mano tome el vaso frente a mí. Si he calculado mal la distancia, no alcanzaré el vaso o lo tiraré. Si el vaso está más lejos, no solo se moverá el brazo, sino que todo el cuerpo deberá colaborar en la aproximación. Aquí están actuando dos tipos de imágenes. Por una parte, la representación visual, trazadora de mi mano, tomando el vaso, se coteja con la percepción que tengo del movimiento y eso me permite ir haciendo correcciones. Por otro lado, la representación del movimiento se traduce en una imagen kinestésica de sensaciones del movimiento que mueven el brazo desde adentro. Al imaginar este movimiento dentro de mí, cuando lo sueño, por ejemplo, no mueve el brazo. Y cuando llevo la imagen a una ubicación más superficial, propia de la acción en el mundo, sí moviliza el brazo hasta tomar el vaso. Otro ejemplo. Si escribo en el teclado, las palabras que imagino se traducen en imágenes kinestésicas que mueven los dedos para pulsar las teclas. Al leer el resultado, cotejo la percepción con la representación y compruebo si está bien o no. Así se va dando una realimentación continua en la que voy aprendiendo a ajustar mis acciones para que sean más eficaces. Resumiendo, las imágenes son representaciones de percepciones anteriores estructuradas por la conciencia y que nos sirven, entre otras cosas, para interpretar lo que percibimos. Las imágenes representadas nos ayudan a reconocer los objetos y las percepciones actualizan la información memorizada, mostrando cómo son ahora esos objetos, si han cambiado o no. Las imágenes pueden desvincularse de sus percepciones de origen con una gran plasticidad mediante la transformación o mediante la traducción propia de un sentido a otro. Por último, las imágenes son capaces de movilizar el cuerpo de acuerdo con su ubicación. Y con esto ya estamos entrando en el tema del espacio de representación que, por cierto, aún no hemos definido. El caso es que las representaciones que se van produciendo dentro de mí se dan dentro de un ámbito que corresponde con la sensación interna de mi cuerpo, en lo que yo me reconozco como yo, pese al continuo fluir de experiencias cambiantes. Es decir, hay una especie de escenario común en el que van desfilando las diferentes representaciones. No es un contenedor vacío que se llena de imágenes, sino que es también una representación que tiene como base la estructura percepto-representativa de la senestesia. Dicho con otras palabras, tú tienes sensación interna de tu cabeza, tus pulmones, tus pies y así siguiendo. Pues todas esas sensaciones juntas serían la sensación senestésica de nuestro cuerpo y es allí donde se van dando las representaciones en general. Como esta estructura senestésica tiene arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás, es decir, tiene volumen, entonces eso nos permite hablar de niveles y profundidades en el espacio de representación, como hacíamos antes, diciendo que no es lo mismo representarme dentro que tomo un vaso o llevarlo a la superficialidad que moviliza el cuerpo. Esto tiene muchas consecuencias porque todas las representaciones están ligadas a una ubicación, que a su vez tienen una correspondencia con alguna parte del cuerpo. Si recuerdo un dolor de muelas, desde luego no me lo represento en los pies. Si el ardor de estómago me lleva a soñar con un fuego, ese fuego en el sueño estará localizado en un lugar de la escena que corresponde al estómago. Diferente así tradujera una quemazón en los dedos. Si imaginariamente me introduzco en un espacio interior y desciendo, el espacio se oscurece.
pero si asciendo hacia la localización de mis ojos, el espacio se ilumina. Por hoy lo dejamos aquí y en el siguiente video vamos a estudiar cómo se comporta el espacio de representación cuando estamos en vigilia o cuando soñamos. También cómo cambia cuando se dan estados alterados de conciencia, como cuando se sufren alucinaciones, como la imagen, además de movilizar al cuerpo, moviliza cargas internas, cambia al cuerpo por dentro y puede cambiar nuestras emociones.